bien, amigos de Emprendedorestv.pe, tu canal por internet, continuamos aquí en el programa y esta vez Hugo Sánchez, director de Intratego, nos viene a contar acerca de la importancia de una evaluación y el análisis del potencial interno de los trabajadores de una empresa en esta fase de reclutamiento o de evaluación de personal, porque muchos quieren, sin duda, reclutar personal, pero muchas veces la forma en que se hace no nos da el resultado óptimo, no llegamos a realmente a conocer a las personas con las que vamos a laborar. Así que hoy día Hugo Sánchez nos viene a contar sobre esto. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Clorinda, a ti. Muy bien, cuéntenos, ¿qué es lo que ocurre sin duda en estos momentos y qué alternativa presentan ustedes? Bueno, está claro que con el tema del crecimiento económico, uno de los efectos que existen es que cada vez el talento se vuelve un bien escaso, por decirlo de alguna manera. Así es, efectivamente. Y entonces las empresas están buscando gente y están buscando gente buena. Ahora, para contratar a una persona, muchas veces nos valemos pues, de las pruebas psicológicas, nos valemos de los currículums, nos valemos de las entrevistas y de las referencias. Esa es una muy buena información, sin embargo, muchas veces no tenemos toda la información necesaria para finalmente saber si vamos a tener a la persona correcta para que ocupe la posición correcta. Entonces, ¿por qué? Porque los currículums y un poco la experiencia nos dice un poco lo que ha hecho bien antes, pero no necesariamente nos dice si lo que nosotros queremos de esta persona a futuro lo va a poder hacer bien o no lo va a poder hacer bien, ¿no? Entonces, hay una fuerte tendencia, por ejemplo, a contratar gente, por decirlo de alguna manera, que sea muy inteligente, ¿no? Que tenga pues, una gran habilidad. Los primeros puestos en todo. Unos primeros puestos, ¿no? Una gran habilidad numérica, en fin. Sin embargo, estamos dejando de lado los rasgos de comportamiento de la persona. O sea, no solamente interesa saber si puede hacer bien el trabajo, sino interesa saber cómo va a hacer el trabajo. Claro. En ese sentido, o si va a trabajar en equipo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? O si va a tomar decisiones con poca información, rápidamente. O también, por último, ¿qué le gusta hacer a la persona? O sea, no solo cómo va a ser el trabajo. ¿Cómo se comportaría, por ejemplo, en un escenario de crisis, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se comportaría en un escenario de crisis? O si nosotros le encargamos una posición que tiene que ver con algo más, más emprendedor, ¿no? Si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal, ¿no? Entonces, esto es importante y te he traído un ejemplo, sí, ¿no? Que tal vez podamos presentar en pantalla. Sí, por favor. Este es el caso de una persona que estaba saliendo por razones de una fusión en una empresa. Estaba saliendo de un puesto de gerente de administración y finanzas. Venía de trabajar de una empresa muy grande, de una empresa corporativa, ¿no? Y lo quería contratar una empresa, digamos, también importante, pero que estaba iniciando operaciones en el Perú. Entonces, fíjate, la prueba que yo te estoy presentando aquí, que es la prueba Profile XT, en una primera parte, en esta parte de arriba, dice la evaluación de estilos de pensamiento, donde básicamente lo que nosotros vemos ahí en sombreado, son el perfil que hemos definido para el puesto, ¿no? Y en estilo de pensamiento lo que vamos a tratar de medir es cuál es su habilidad y razonamiento verbal y su habilidad y razonamiento numérico, lo cual nos va a dar el índice de aprendizaje total. Como te das cuenta, aquí lo que estábamos pidiendo para la persona era un índice de habilidad y verbal que iban entre 6 y 9, ¿no? Específicamente en la parte de razonamiento numérico. La diferencia entre habilidad y razonamiento la habilidad tiene que ver más con manejo de flujos de información, de si es capaz de interpretar y manejar bastante información, y razonamiento es más bien la capacidad de síntesis, si con toda esa información él puede llegar a concluir en algo. Y entonces, como ves, esta es una persona muy inteligente, además venía de trabajar, como te digo, de una empresa corporativa muy importante y efectivamente tenía un perfil muy bueno, ¿no? Lo que está en negritas es el puntaje. Es la evaluación de la persona. La evaluación de la persona es la que está aquí. Tenía 7 en aprendizaje, en habilidad verbal 5. Solo en habilidad verbal un poquito bajo, y eso es producto de que en general los peruanos leemos poco, por ejemplo, tenemos poca dedicación a la lectura, ¿no? Es una característica de los ingenieros, ¿no? Y también es una característica de ingenieros, es verdad, ¿no? Así es.
Pero en líneas generales, con el currículum que presentaba esta persona era de primer nivel. ¿Y los rasgos de comportamiento es el siguiente? Y los rasgos de comportamiento era el siguiente. Ya a esta persona le iban a contratar y nosotros le sugerimos a esta empresa que le tome esta prueba. Y cuando vimos los rasgos de comportamiento descubrimos algunas cosas interesantes. Lo que descubrimos es que la persona en rasgos de comportamiento, en lo que es por ejemplo nivel de energía, tenía un nivel de energía un poco bajo para lo que se pedía. Claro, como esta persona venía de trabajar en un ámbito corporativo, no era una persona que tenía que salir a buscar cosas, sino que los proveedores venían y lo buscaban. En una empresa que está introduciéndose al mercado, necesita un comportamiento distinto. Mayor, claro. Y entonces eso fue lo que nosotros revelamos cuando diseñamos el perfil de comportamiento para el puesto, y cuando tomamos la prueba nos dimos la sorpresa pues de que él tenía un nivel de energía un poco bajo, ¿no? Y también tenía un tema interesante que era el nivel de actitud. El nivel de actitud, ¿no?, es un poco si la persona es más bien una persona que critica, una persona que no acepta las cosas como se las dicen, sino que él quiere encontrarle la lógica y discute antes de empezar a hacer algo, ¿no? Y entonces, como ves, aquí él tenía un nivel de actitud. O sea, los que creen que tienen siempre la razón, no... Es más o menos... más o menos lo que intenta decir es si la persona va a aceptar lo que le dice el jefe sin cuestionar. O lo va a cuestionar y le va a preguntar. En este caso, el 7, ¿qué nos dice? Que sí cuestiona. El 7 nos dice más bien que no cuestiona mucho. Cuestiona, Así es. Y nosotros queremos una persona que cuestione un poquito más, ¿no? Lo mismo pasaba en los temas de adaptabilidad. Si uno era una persona que iba a trabajar más en grupo, o si era una persona que de repente trabaja más solitaria. Y ahí, ¿no? Solitaria. Ahí es más bien solitaria. Entonces, para no entrar a todo el detalle, ¿no?, encontramos algunos aspectos que le hicimos ver al cliente. Que no era el perfil de la persona. Que no necesariamente iba a ser la persona más indicada para el puesto. Bueno, además de esto, también evaluamos sus intereses ocupacionales, que aquí lo que quiere decir es si lo que hace lo hace bien o no lo hace bien. En este caso sí apareció con niveles de emprendedor alto, ¿no?, servicio a personas alto, financiero administrativos alto. En general presentaba que era una posición que a esta persona le agradaba. Finalmente lo contrataron, ¿no? Pero lamentablemente no tomaron en cuenta toda esta información, y la persona después de un tiempo no se halló dentro de la organización, ¿no? Porque no era una persona que salía, no era una persona que buscaba cosas, ¿no? Y entonces en ese sentido no tenía el dinamismo, que es lo que mide el nivel de energía necesario para el puesto. Y en ese sentido la persona después de año y medio buscó otro trabajo y se terminó retirando de la empresa. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted tendría que dar para al momento de hacer la evaluación, sea para el nuevo trabajador o para el que está, porque también las empresas evalúan el desempeño de sus trabajadores? Sí, evalúan el desempeño de sus trabajadores y los promueven en función de eso. Por ejemplo, un típico error que se comete en las empresas comerciales es que al mejor vendedor lo ponen como jefe de ventas, como jefe de los vendedores. Y los comportamientos que se necesitan para un vendedor son muy distintos a los comportamientos que se necesitan para ser jefe de ventas. El vendedor, por ejemplo, es una persona con un altísimo nivel de energía y con unas características básicamente de emprendedor. Sin embargo, un jefe de ventas es una persona más bien analítica, una persona que tiene que hacer la estadística, que tiene que revisar rutas, que tiene que ver números, que hacer cuadros, que hacer tablas, y que tiene que dirigir gente, ¿no? Y tiene que estar en una labor mucho más directiva, no ejecutiva, no operativa. Entonces muchas veces se cometen esos errores que finalmente son perjudiciales para la empresa, porque pierde un buen vendedor. Así es. Y es perjudicial para la persona, porque lo has ascendido y sin embargo no está rindiendo lo que tú esperabas que rindiera. No está en lo que le gusta. Y no está en lo que le gusta finalmente. Finalmente, eso es, creo, muy, muy importante lo que usted nos sabe. ¿Algún otro consejo vinculado a este tema para tenerlo en cuenta, por favor? Mira, pues yo creo que tomar pruebas de este tipo ayudan mucho no solamente al tema de selección, no solo al tema de evaluación y al tema de promoción, también te ayudan, por ejemplo, a definir temas de capacitación. Cuando tú encuentras rasgos comunes en varias personas, pues puedes identificar mejor cuáles son la capacitación necesaria que necesita recibir ese grupo de gente, ¿no? Y por supuesto te ayuda a evaluar quiénes tienen potencial dentro de la organización para poder ser futuros jefes o futuros directivos.
de manera que aseguras la sucesión dentro de la empresa. Que es muy importante, ¿no? Hoy en día, Vital, que las empresas sí. están creciendo de manera muy rápido, pues termina siendo una Que cosa... se están quitando al personal altamente calificado, ¿no? Exactamente, porque de repente tienes un muy buen analista que tiene proyección para ser un buen jefe y sin embargo otra empresa te lo quita porque tú no lo viste todavía en su fase directiva, ¿no? Perfecto. Señor Sánchez, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Esperamos otra visita para que nos dé este tipo de recomendaciones, ¿no? Y evaluar adecuadamente al personal. Encantado. Muchas gracias. Hasta luego. Página web, por favor, ¿dónde pueden ubicarlos para poder consultarlos? En www.intratego.com y al teléfono 275-0137. Muy bien, bienvenido. Gracias entonces. Gracias, por esta ocasión. Una pausa.